¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos televidentes. Les saluda Erandi Ruiz. Bienvenidos a esta tercera emisión de su programa Voces y Ecos, donde, bueno, lo más importante para nosotros siempre será su opinión. Y pues en esta ocasión me complace tener como invitado aquí en nuestro foro a Jaime García Balandrán. Jaime, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Erandi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer para mí. Él es psicólogo, escritor, editor y bueno, trabaja como columnista para la revista Playboy en la sección de libros. ¿Qué tal, Y para el Centro Regional de las Artes de Michoacán en el área de literatura y comunicación. Bueno, pues esto es solo por mencionar algo de su vasta experiencia profesional e intelectual. Jaime, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, pues el día de hoy nos reúne una charla por demás interesante, un tema que pues tal vez va a dar mucho de qué hablar, estoy segura. La religión católica como institución. Podríamos decir que una crítica, ¿no? Una crítica a la institución católica aquí en nuestro Zamora, sin generalizar ni criticar sin fundamento los preceptos de la Iglesia Católica en Zamora. Sí es necesario concientizar sobre la función e importancia pues, que tiene esta institución aquí en este territorio, Jaime. ¿Qué significa? ¿Qué representa la Iglesia para los zamoranos? ¿Desde siempre ha sido así? ¿Cómo se vino generando toda esta, pues este interés, este respeto, esta fe que la gente tiene de alguna manera por esta institución? ¿Tienes algún antecedente que nos puedes platicar, Jaime? Mira, Erandi, así como tú lo dices, es un tema vasto y sobre todo tiene muchas aristas. Desafortunadamente, hoy en día, con la vorágine de información y de temas, la religión es un aspecto que queda relegado, que no se aborda y no se habla desde estas múltiples perspectivas, que es psicológica, social, política, cuestión de fe, moral, etc. Y si quisiéramos entender el aspecto de la religión, tendríamos que recorrer miles de años para entender el punto en el que estamos ahora. En el caso de Zamora, que creo que es muy interesante y que también da mucho de qué hablar, a expensas de que todo esto se puede replicar en la religión en general en todo el mundo, particularmente en este caso la que nos compete, que es la católica. Zamora pareciera que no, pero hace un par de siglos fue una sede muy importante para la Iglesia en el mundo. A finales de 1700, si no estoy mal, a Zamora se le invirtió mucho dinero para hacer la sede del episcopado. Incluso fue más importante que ciudades como Morelia en el ámbito religioso, y aquí llegaba muchísimo dinero por parte de la Santa Sede. Esto lo documenta Luis González y González en su libro de Zamora. La verdad es que yo no soy muy docto en el tema, pero es algo que a mí me interesó mucho, porque todos los zamoranos, cuando vamos por la ciudad, nos damos cuenta de que hay un común denominador. Hay iglesias casi en cada esquina. Si nos ponemos a pensar un poco más a conciencia, que estas iglesias, la mayoría tienen más de 100 años, sí, aproximadamente. Pensemos cuánta población tenía Zamora hace 100 años. Hoy somos aproximadamente 200,000 habitantes según el último censo, y aún así creo que son muchas iglesias para el número de habitantes. No creo que haya una proporción. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, porque Zamora es una ciudad que es conocida con el mote de Mocho, que tiene un vínculo muy directo con la religión, pero que creo que también es importante sacar de este aspecto la fe, que es algo muy diferente y que creo que estaremos tocando poco a poco. Yo lo que creo es que llegamos a este punto, como a muchos otros, de una manera atávica. Esto quiere decir, a Zamora en ese tiempo se le invirtió mucho dinero y se le invirtió toda una perspectiva religiosa e ideológica, de tal forma de que quienes vivieron en esa época pudieron ser conscientes de por qué estaba pasando eso. Pero conforme pasaron los años y se fue dispersando la importancia y la demografía en el país, de pronto llegamos a la década de los 60, 70, 80 y nuestros días, sin darnos cuenta por qué Zamora es una ciudad con un ímpetu religioso que a veces ese peso es como complicado. Definitivamente, Jaime, sí.
Todo lo que comentas es muy cierto. Tienen un impacto que, bueno, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Sabemos que en nuestra sociedad, pues, somos católicos, ¿no? Zamora guadalupano, Zamora, wow. Pero, qué impacto tienen estas iglesias o estos templos? Ya comentabas algo de eso, pero abunda un poco más, compártenos un poco más. ¿Cuál es el impacto que crees que tengan en las diferentes esferas sociales aquí en nuestra sociedad zamorana? Mira, yo desafortunadamente me atrevo a decir que es un impacto negativo. No un impacto negativo por cuestión de la propia iglesia. Es importante partir de que yo creo que Zamora, un 90% de la población es católica. El otro 10% yo creo se divide entre cristianos y testigos de Jehová, por decirlo a ojo de buen cubero. De ese 90% de la población católica, me aventuro a decir que un 80% son católicos por atavismo. ¿Qué quiero decir? Que no saben por qué son católicos, porque desde pequeños se les impuso en la casa el bautismo, la primera comunión, ir a misa, rezar y demás. No hay un desarrollo de la fe, solamente hay un desarrollo muy robótico de las condiciones de la religión católica. Sabemos que tenemos que ir a misa los domingos, sabemos que tenemos que comulgar, que viene la Semana Santa y que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al nosotros no estar documentados en lo que es nuestra religión, porque la religión no hay que sacarlo de su contexto político, no en el sentido o en la acepción que entendemos por política, sino en la construcción de la iglesia. La iglesia es una institución que sirve para proponer preceptos de la palabra de Dios. Hasta este punto todavía no llegamos a la cuestión de la fe. Entonces yo digo que este impacto es negativo aquí en la ciudad porque los católicos no sabemos qué pasa con nuestra religión, no pasa con nuestra iglesia y solamente actuamos en función de lo que nos piden. Aquí en la ciudad nos damos cuenta de que las iglesias, los sacerdotes y las comunidades católicas viven en la opulencia. Viven en un estado de gracia, en un contexto muy dispar a la realidad de las demás personas en Zamora. Lo platicábamos fuera del aire, que es muy contrastante que en Zamora vas a un fraccionamiento de altos recursos y de inmediato a un par de metros está uno de escasos recursos. Entonces yo no creo que a diferencia como en ciudades de otros niveles, como puede ser Roma, Italia, París y demás, que claro tiene sus barrios de escasos recursos y demás, a mí no me cabe en la cabeza que la iglesia siga reproduciendo este discurso religioso que no tiene una función social verdadera, a raíz de que la gente sí necesita que la iglesia funja como un verdadero ente social que atraiga, que revitalice su fe, por supuesto, pero que también de forma práctica les pueda decir, miren, aquí en la iglesia, en la casa de Dios, nosotros, aparte de encontrar consuelo para las cuestiones espirituales y demás, van a poder encontrar la búsqueda de aquellas preguntas que son importantes para su desarrollo social, que creo que la gente lo necesita, pero no ve en la iglesia esta función, porque desde hace muchísimos años la iglesia no se ha puesto en esta postura que creo yo debe tener. Para poner un ejemplo, el Papa Francisco, yo lo veo con muy buenos ojos, porque ha tratado de reformular estos planteamientos prácticos de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Toca temas que durante muchos pontificados fueron polémicos: el abuso sexual en menores, los problemas de violencia en Medio Oriente o incluso aquí en México. Entonces, cuando la máxima representación de la iglesia, que es el Papa, toca esos temas, incluso los que no son católicos ven con buenos ojos esto, porque los líderes espirituales tienen, creo, esta obligación moral de atender estos problemas y no hacer como si no pasara nada, que creo que es lo que sucede en Zamora. Los sacerdotes piden dinero para construir puertas que son carísimas, para poner losas que son muy caras, piden dinero para cosas que verdaderamente no se necesitan, y yo no recuerdo en verdad lo que sucedía en el santuario hace mucho tiempo con Cáritas, que era recopilar recursos para comunidades pobres. Ya la iglesia no está teniendo esta función, donde yo verdaderamente no veo más allá de una kermés o de una venta de boletos, pero que son
para propios beneficios de la iglesia, y creo, por eso me atrevo a decir que el impacto es muy negativo. Sí, Jaime, definitivamente es así como tú comentas y bueno, pues estaremos hablando aquí, seguiremos hablando de este tema tan interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí con Jaime García Balandrán hablando de la iglesia como institución aquí en Zamora. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. El Rol, el lugar de tu expresión. Entrevistas, reportajes y más. Miércoles a las 8 de la noche, aquí por Tabandú. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguía.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Te esperamos. Ya regresamos, queridos televidentes, y bueno, estamos hablando de este tema tan interesante, una buena charla aquí con Jaime García Balandrán. Hablamos sobre la Iglesia Católica en Zamora como institución, ¿sí? Una crítica a esta institución que de alguna manera aquí en Zamora pues tiene un impacto, nos decía aquí Jaime, que a lo mejor no es tan positivo. Y nos estabas hablando de algo muy importante, Jaime, las carencias de la gente común, en contraste con lucro, vidas ostentosas, todas estas situaciones que se generan aquí dentro de esta institución, pero que lamentablemente no queremos verlo. ¿Qué pasa aquí? Mira, desafortunadamente cuando una institución no tiene un organigrama de trabajo, un planteamiento de trabajo, que en este caso sucede con la iglesia, hay por supuesto un desorden social que se nota. La iglesia aquí particularmente en Zamora funciona de una manera mecánica. Esto quiere decir, los sacerdotes solamente se paran, dicen misa,
recogen lo que no recuerdo, la limosna, absuelven de sus pecados a los parroquianos y ya, y eso sucede todo el tiempo. Tampoco hay que ser tan severos de algunos otros sacerdotes que vienen con dinámicas distintas, con ímpetus de desarrollar la comunidad en la que les toca, que a veces son comunidades pobres o comunidades alejadas o de algunos barrios, que ven en la oportunidad de adoctrinar a los niños en la religión católica la posibilidad de un desarrollo humano. Esto me parece muy loable, pero desafortunadamente, como los sacerdotes no tienen esta figura de poder, ostentan el poder, pero no tienen una figura de poder en sí, esto quiere decir que desde el sacerdote hacia los parroquianos hay un abismo impresionante. Uno va a misa y cumple con las leyes de la misa, pero después no existe algo que nos tenga vinculados a lo que es la religión. Creemos que es un traje de etiqueta que se pone cada 8 días o cada temporada, como en este caso ya que pasó Semana Santa, y desafortunadamente los que menos tienen, por un lado, en esta especie de carencia tanto física como espiritual, ellos ven en la figura del sacerdote, en la figura de la iglesia, la posibilidad de, si bien no voy a tener una riqueza material, quiero alcanzar la gloria de Dios. Pero el sacerdote o la iglesia católica no hace nada para tomarle la mano a esta persona que peregrina, que da un poco de lo que tiene o de su poco salario para darlo en la limosna. No ve los esfuerzos que hacen estos individuos, pero por otro lado, la gente pudiente, la gente de sociedades más altas, que pueden pagar el alquiler de una iglesia a altos costos, que puede pagar poner arreglos florales, que tiene un apellido de alcurnia, indiscutiblemente la iglesia no va a atenderlos igual que a la gente de escasos recursos, porque sabe que la iglesia depende del dinero que recoge, del dinero que ingresa, de los recursos que genera a través de esta forma. Pero entonces a la iglesia se le ha hecho muy fácil durante mucho tiempo, pues dividir los sectores sociales entre los que tienen y los que no tienen y atenderlos de esta forma preferencial, sin que unos ni otros digan absolutamente nada. Por una parte, también existe el problema de que la gente que es de escasos recursos no se siente con las credenciales de exigirle a la iglesia que los vean y que los atiendan, porque nos han hecho ver durante mucho tiempo que en la figura del sacerdote está Dios. Entonces creemos que faltarle el respeto, cosa que no sucede, pero creen que hablar o exigirle al sacerdote es faltarle el respeto al mismo Dios. Hay un miedo infundido, y esto tiene que ver con lo que te decía del atavismo, de que no sabemos los mandamientos, no sabemos aquellos pasajes de la Biblia que se dicen una y otra vez según las temporadas en que se leen en misa, y vemos una figura de Dios muy autoritaria y de castigo, que se replica en el sacerdote, donde nos dicen de una forma un poco inconsciente: no le hagas nada a él, no le cuestiones nada a él, ni procedas de ninguna forma hacia él. Tienes que atender las cosas que él diga, porque por medio de él es que yo te estoy diciendo mi palabra. Entonces, yo creo que también es importante decir que la gente de escasos recursos le hace falta ser un poco más crítica, pero también a la gente de altos recursos le falta ser más crítica, y en general a todos nos falta ser más críticos para poder ver cómo es que está mal funcionando la iglesia en nuestra sociedad, y sobre todo en una cuestión práctica. La practicidad es súper importante, porque déjame decirte, yo cuando muchos a mí me juzgan de ateo porque escribo mucho en contra de la iglesia o hablo en contra de la iglesia. Justo eso es lo que iba a preguntarte. A ver, Jaime, estamos hablando, pero no sé hacia dónde te inclinas tú. A ver, dime, ¿eres católico? Mira, yo no soy ni rico ni pobre, o a veces soy rico y a veces soy pobre, dependiendo, pero yo era católico hasta hace poco. Yo viví mi adolescencia con un catolicismo muy pleno. Como muchos, fui criado en el seno de una familia católica,
pero cuando estuve en la adolescencia, créeme que yo me vi interesado por los preceptos de la iglesia. Yo iba a misa porque yo quería, yo iba a encuentros porque me gustaba lo que allí se vivía, y entonces para mí eso fue muy complicado porque yo recibía muchas burlas de mis amigos, porque en la adolescencia, no sé si estarás de acuerdo, es una edad donde muchos se burlan de las creencias de los demás, donde es muy fácil querer más bien las cosas materiales, las cosas rápidas y las cosas que dan placer. Yo me cuestionaba un poco más sobre aquello de la vida que no podía ver, que no podía entender, y en la religión en la religión yo tenía las respuestas a esas preguntas de vida. Y viví, no tienes una idea, muchos años burlas y escarnio por creer en Dios, porque yo no tenía miedo de decir que creía en Dios, que creía en la Virgen, que iba a misa, que me gustaba ir con el sacerdote fulanito porque me gustaba cómo profesaba la palabra de Dios y demás. Pero después, muchos años cuando crecí, me di cuenta, conforme te vas documentando, a veces te das cuenta de que la realidad es otra. Yo descubrí que el mundo de la Iglesia católica es un mundo turbio, y como católico yo resistí muchos años tratando de preguntarme por qué estaban pasando esas cosas. ¿Por qué, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II protegió a muchos sacerdotes que cometieron abuso sexual en contra de niños? Yo no entendía esas cosas. Yo no entendía por qué la iglesia, por ejemplo, en lugar de destituir a esas personas, las cambiaba de iglesias, las cambiaba de países, y después las razones que te dan, que es la iglesia, como es la sucursal del paraíso, no puede estar manchada de ningún tipo de crítica. Entonces, las altas esferas católicas preferían ocultar las cosas que sucedían a hablar con la gente y decir: lo lamentamos, lo que está pasando es terrible y vamos a tratar de solucionarlo. Ratzinger sí intentó, él ofreció disculpas, pero quedó todavía mucho por hacer. Y creo que el Papa Francisco lo está haciendo y lo está haciendo bien. Pero en el caso de Zamora hay sacerdotes que están actuando de una forma verdaderamente absurda y contradictoria, que falta a la más elemental razón. Esto quiere decir que si el sacerdote entiende la vida austera que vivió Jesucristo, yo no entiendo por qué andan en camionetas del año o en coches del año, o para qué viven en grandes casas, o por qué tienen salarios verdaderamente enormes. Yo no entiendo para qué quieren tanto dinero. Yo entiendo que tienen que vivir, yo entiendo que no tienen que vivir carencias, pero eso es muy absurdo, porque la gente que somos católicos o que fuimos, porque déjame decirte que yo hubo un momento en el que dije: hasta aquí, yo ya no puedo estar en una religión que me parece que se contradice mucho y que nadie hace nada, porque yo le preguntaba a mis papás y a mis abuelos, también en una especie de experimento sociológico, sobre qué pensaban ellos. Estaban en las noticias y decían: tal sacerdote ya es un hecho que abusaba de niños, y les preguntaba qué piensan al respecto, y no respondían, o la gente no responde porque no se atreve a hacer ese criterio, no se atreve a hacer ese análisis de qué está pasando en realidad en nuestra religión. Y creo que eso es lo que nos está faltando nosotros, proponernos hacer un análisis exhaustivo de todo lo que significa estar en la religión católica, y también tener un diálogo con los sacerdotes y con los entes religiosos y exigirles que nos expliquen muchas cosas. Claro que sí, Jaime, definitivamente es así como lo dices, ¿no? Nos falta tener un criterio un poco más amplio, pero también se debe mucho al desconocimiento, al miedo de atrevernos a desafiar a un poder, porque es un poder, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante, después de un corte. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico
radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguía.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Estamos de regreso, Jaime, y bueno, pues continuando con este tema que seguramente estará provocando diversidad de opiniones, ¿verdad? Y que eso es lo importante, ¿no? Que queremos que la gente opine, que la gente participe, que la gente reflexione acerca de esto. Y pues tú me comentabas algo muy interesante, nos platicabas que bueno, es la sociedad, de repente desconocemos, ¿no? Desconocemos toda esta situación y esa el desconocimiento que nuestros padres nos han llevado así y nunca nos cuestionamos del por qué, ¿verdad? Nunca decimos qué es lo que pasa, por qué yo sigo esta fe, por qué yo sigo esta doctrina, por qué. Y es bueno en determinado momento, porque hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, tú decías, por ejemplo, que nos hablabas de tu experiencia. Tú te fuiste dando cuenta, fuiste analizando y eso es bueno. Hay tantísimas cosas que, por ejemplo, como institución no podemos perdonar. No creo que sea bueno pasarla por alto, ¿no? Como la pederastía, tantas situaciones que la Iglesia ha tenido a bien ocultar para sus intereses. Pero nosotros, pues, estamos obligados a despertar de ese letargo, porque si bien es cierto que ser parte de una institución, pues nos hace parte de una sociedad, nos hace parte de una identidad, pero también es necesario cuestionarla, es necesario saber hacia dónde vamos, ¿no? Y en qué estamos poniendo nuestra fe. Hay que separar también lo espiritual o la fe de una mera institución que es guiada por seres humanos con tantísimos errores, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué opinas de eso? Mira, es muy importante todos esos puntos que enuncias, pero yo creo que existe una palabra o un hecho que debe ser importantísimo y que pasamos por alto, que es el diálogo. Yo creo que muchas de estas cosas que pasan y el mal impacto del que te hablaba hace rato, tiene que ver
porque no hay un diálogo entre la iglesia y entre nosotros. Y entre nosotros tampoco existe este diálogo y entonces eso nos imposibilita cuestionarnos sobre ciertas cosas que tenemos que hacer. Yo te decía que yo dejé de ser católico, pero yo no lo anuncié porque sabía que eso me iba a traer juicios de valor terribles. Por ejemplo, en mi casa, a lo mejor a que lo ven se van a dar cuenta, pero en mi casa creen, yo creo que hasta soy satánico por las cosas que escribo, no en contra de la iglesia, sino siendo crítico hacia la iglesia. Pero desafortunadamente la comunicación que se da entre los católicos y entre los no católicos o de otras religiones casi siempre ha sido de una manera ríspida, de una manera de ataque. Yo, por ejemplo, nunca o muy pocas veces he platicado con alguien, no diría que ateo, porque una persona atea es una persona inteligente. Casi todos los que se dicen ateos y hacen juicios en contra de los católicos o de quienes profesan alguna religión y que lo hacen atacándolo, eso no es una persona inteligente, es una persona caprichosa. Entonces, cuando alguien critica a otro o ataca a otra persona, no puede haber un diálogo. Entonces, yo siempre me encontré con gente, créeme, que me atacaba desde el momento en que yo decía que era católico, que iba a misa. Yo, por ejemplo, te lo dije el otro día y mucha gente no me cree, pero yo tengo tatuada una Virgen de Guadalupe, porque yo fui guadalupano. No me arrepiento, pero... Dices fuiste, o sea... Sí. Ya dejaste eso por completo, o sea, tú ¿cómo tienes ahora tu fe? ¿Cómo te sientes ahora como ese católico que fuiste alguna vez? ¿Qué quedó de eso? Mira, mi conversión fue así. Yo era un católico que confiaba mucho en la iglesia como institución, pero después de todo esto que te platicaba, me fui cuestionando el porqué de solapar estas cosas tan negativas y me sentí incómodo de pertenecer a una institución que permitía estas cosas y a una institución que no escatimaba en gastar para sí misma habiendo tantas carencias en la sociedad. Entonces yo lo que hice fue me alejé de la iglesia y seguí creyendo, seguí teniendo mi fe en los santos, en Dios y demás. Pero poco a poco, conforme me fui adentrando e investigando, me fui decepcionando y tuve un lapsus de una crisis de identidad, de fe. Entonces, no es malo decirlo ni debe dar vergüenza, pero hubo un momento en el que me sentí perdido y me perdí durante mucho tiempo y dejé de creer. Y es como ya lo hemos estado platicando, las aristas son muchas y cada quien pues tiene su propia verdad, pero esperemos que esté en función de un proceso autocrítico, por el propio bien de cada quien. Claro que sí. Y bueno, pues yo creo que vamos a hacer también un pequeño corte y regresamos con este tema tan interesante, esta charla tan buenísima aquí que nos está ofreciendo Jaime García Balandrán. Regresamos.
Estamos de regreso, Jaime, continuamos aquí nuestra charla y bueno, a mucha gente tal vez no le va a parecer este comentario, pero es necesario hacerlo, ¿no? Porque vemos que cuando vienen visitantes, a mí me ha tocado que me hacen mucho esos comentarios, de inmediato la gente percibe, ¿no? Ay, en Zamora son muy persignados. Pero pasa el tiempo, conocen un poco más a la gente, hacen un sondeo general y resulta que se dan cuenta de esa doble moral, ¿no? Está muy marcada, yo diría, sobre todo la gente aquí a lo mejor no nos damos cuenta de repente, pero cuando alguien externo llega, es lo primero que nota. ¿Qué es la doble moral? Fíjate que es zamorana. Muy chistoso esto que dices, pero también al mismo tiempo es algo muy serio. Yo creo que se puede definir desde este dicho que va de pueblo chico, infierno grande, así como la telenovela. Porque, mira, pasa en todos lados, pero Zamora es una ciudad que extrañamente ha crecido, que ha tenido una especie de progreso del cual no estoy del todo de acuerdo, pero ese es un tema aparte. Es una ciudad que ha crecido, pero al mismo tiempo se ha mantenido. Demográficamente ha crecido muchísimo, en infraestructura yo diría que a lapsos, pero seguimos siendo un pueblote. O sea, la impresión que tiene mucha gente cuando viajan de otros lugares es que Zamora es un pueblote. Y esto no es algo negativo. Yo creo que quienes vivimos aquí disfrutamos de poder andar a pie hacia cualquier lugar, de tener cierta seguridad, de conocer a mucha gente, pero cuando ya este estilo de vida que cada quien tiene se mezcla con los preceptos de la iglesia, porque esto sí es importante decirlo, la doble moral tiene que ver con aquellos que contradicen los preceptos de la iglesia. Una persona liberal, una persona de ideas más abiertas, que por liberal tampoco quiero decir que es una persona extremista, una persona que está haciendo todo lo contrario al estigma que tenemos de una persona recatada. Una persona liberal es una persona con la cual tú puedes llegar y hablar de cualquier tema con una apertura y con una posibilidad de verdadero diálogo. Claro. Esas personas no tienen una doble moral porque no están sujetas a dogmas y en este caso no están sujetas a los preceptos de la iglesia. Aquí el problema es que los mandamientos de la iglesia son muy claros y estos mandamientos muchas veces se contraponen con estilos de vida de la gente. Es malo porque pecan y quienes son verdaderamente católicos tienen que tener en cuenta esto, pero también tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos, que estamos constituidos de una y mil formas. La moral se entiende desde muchas perspectivas, pero a mí una definición que me gusta y es la diferencia entre los valores, es que cada quien, el sistema de valores en una familia o de manera individual, cada quien los instituye según a los procesos a los cuales está sujeto.
Esto quiere decir que para mí, por ejemplo, un valor es no robar comida aunque me esté muriendo de hambre, porque yo creo que está mal. Pero quizá para otra persona un valor es, pues roba un pedazo de pan para dárselo a alguien más. Esos valores son valores que se mueven, son valores que fluctúan y que tienen muchas interpretaciones, pero el sistema moral se rige por la sociedad y entonces al ser regido por algo tan extenso tiene muchos vacíos. Esto quiere decir que quizá para muchos o para la mayoría matar podría estar bien o mal dependiendo de las circunstancias. Esto quiere decir, si alguien se mete a mi casa a robar y yo quiero defender a mi familia y está en juego la vida de mi familia o la mía, pues yo voy a matar al tipo, aunque a eso me haga sentir mal. Pero los valores morales, o la moral mejor dicho, dejémoslo en moral, nos dice que matar está mal. La iglesia dice matar está mal. Entonces esto nos impide reflexionar más allá del por qué está mal. Nos lo instituye como si fuera una ley y no nos cuestionamos, ¿no? No nos cuestionamos cada una de estas leyes morales que nos dice la iglesia, y entonces tenemos problemas porque de pronto nosotros podemos decir, bueno, es que yo estoy enamorado de alguien de mi mismo sexo. ¿Por qué? Pues es algo que quizá no se puede explicar, porque el amor es una cosa maravillosa que tiene muchas interpretaciones, pero la iglesia me dice, no, está mal. Entonces yo digo, la iglesia me dice que está mal, no me dice por qué está mal, no entiendo por qué está mal, pero yo no me siento cómodo conmigo mismo, porque por un lado yo soy gay y me siento atraído por una persona de mi mismo sexo, pero por el otro, el yugo de la iglesia me tiene sometido. Esa es la doble moral. La doble moral es aquellas señoras que van a misa con su rebozo tapadas y se dan golpes de pecho y se saben el ángelus, se saben todo en latín y demás, pero salen y son unas criticonas y unas chismosas. No las podemos juzgar, las juzgamos desde la perspectiva de que van a la iglesia y repiten mecánicamente de que lo que dice Dios, de ama a tu prójimo, de haz el bien, etcétera, etcétera, pero cuando salen hacen otra cosa. Esta otra cosa que hacen es porque así se han formado como individuos. Entonces esta doble moral ellas no la entienden o no la hacen con dolo, pero se contrapone o se contraviene con los principios de la iglesia y los principios divinos, y allí es cuando hay verdaderamente un problema. Una doble moral. Y bueno, también pensando en que parte de esta doble moral es permitir, recordando un poco de lo que ya hablamos al principio, permitir que servidores del pueblo, servidores de la iglesia, vivan así con una doble vida que de repente no nos atrevemos a cuestionar, ¿no? Has comentado todo de manera muy propia, muy interesante, pero cabe mencionar un caso muy sonado y que yo creo que muchos estarán de acuerdo. Vamos a tocar ahí la llaga. El caso Ventura Santuario Guadalupano, ¿no? Es un tema que, bueno, aunque la gente aquí en Zamora es muy católica, sí ha disgustado. La verdad es que hay que decirlo. Es una actitud que deja mucho que desear. Entonces, ¿qué opinas al respecto, Jaime? Mira, yo soy especialista en criticar a Ventura, tengo casi un doctorado en ello, pero él se ha puesto de pechito desde hace mucho tiempo para que las cosas se hayan dado. Y yo creo que, como tú lo dices, mucha gente está de acuerdo con ello. Te voy a decir por qué. Porque él falta a la razón más sencilla, a la lógica más elemental. Las cosas que hace están mal, o sea, no tienen una contraposición. O sea, no puedes decir o no puedes verlas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, lo que hizo con la Casa de la Cultura, mandar a que derrumbaran la pared en medio de la noche, eso está mal. O sea, aunque él tenga argumentos de decir es que el terreno nos pertenece, bla, 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 lo que hizo está mal. Quitar las bancas, eso está mal, porque tenían un fin. Que él diga que allí iban y demás, ok, pero lo que hizo está mal. Podar los árboles en pleno verano cuando el sol quema todo lo que da es absurdo, es irracional. Me parece que eso es algo que hace alguien que no tiene una capacidad intelectual mínima. O
O sea, yo creo que si a un niño de 6 años le dices, oye, ¿tú cortarías los árboles en estas circunstancias? Yo creo que te diría que no, porque la lógica elemental de la cual estamos dotados todos los seres humanos nos dictan aquellas cosas que son sencillas a la vista, ¿no? No se trata de una lógica compleja o de un juicio de razón más allá que tenga que ver con cuestiones ni siquiera religiosas o ni siquiera de fe. Lo que él está haciendo está mal. Por ejemplo, un día sucedió que su coche lo estacionó afuera de la radio, allí en 5 de mayo, sobre la banqueta. O sea, donde pasa la gente está sobre la banqueta. O sea, yo vi la foto en el diario y me pareció absurdo. Dije, es que ¿cómo es posible que este personaje haga esto? O sea, no me cabe en la cabeza. O sea, me cabría en la cabeza de otras personas, pero no de alguien que tiene como bandera los preceptos religiosos, alguien que estudió teología durante más de 10 años, que tiene el conocimiento del dominio del latín, del griego, de la filosofía y de los conceptos más complejos de la filosofía. No me cabe en la cabeza cómo puede hacer esas cosas. No me cabe en la cabeza que pueda hacer declaraciones como, si no se salen los del centro de salud porque quieren, entonces por las pistolas de alguien se van a tener que salir. Eso no lo hace una persona inteligente, y yo creo por eso la gente puede hacer ese juicio contra él o esa crítica contra él, porque lo que está haciendo a todas luces es algo irracional y absurdo. Pero de repente también nos damos cuenta que hay gente que está de acuerdo con él. ¿Cómo? Si como tú dices, desafiar a toda lógica, ¿no? Es muy interesante porque las personas que lo critican, incluso siendo católicos, tienen argumentos o tenemos argumentos para hacerlo. Yo cada una de las ocasiones que he hecho alguna crítica hacia él, yo trato de sustentarme en muchos elementos. Por ejemplo, hace no mucho, los que trabajamos en el Centro de las Artes vimos cómo uno de los trabajadores agarró un montón de palomas y la metió a una bolsa. No te estoy hablando de 2 o 3, 10, 15, a las 10 de la mañana. Las metió en una bolsa y las guardó en una de las puertas laterales de estas de fierro. ¿Para qué lo hizo? Yo no creo que después las fuera a sacar. Lo más evidente es pensar que las mató, ¿no? Ya después uno se da cuenta de que ya no hay palomas, pero sí. Piensas, la paloma es el símbolo de la Santísima Trinidad, ¿no? La paloma, entonces, ¿cómo es posible que a este sacerdote se le ocurra hacer una muy buena eso? Analogía, Jaime. Y es lo que yo no entiendo, es lo que no me cabe en la cabeza. Sí. La gente que está a favor de él, o la gente que se ha atrevido a darme argumentos sobre lo que yo digo, que son muy pocos, te soy sincero, no tienen un discurso. O sea, ellos dicen, es que si Ventura lo dijo, por ejemplo, cuando fue lo de las bancas, él las puso y las quitó, diciendo, yo las pongo, yo las quito, y su argumento de fondo fue que una explanada no tiene bancas en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿para qué las puso entonces? ¿Para qué las puso? Sí. Entonces la gente dice, es que ninguna explanada en el mundo tiene bancas. Y eso lo están diciendo porque Ventura lo está argumentando. Entonces la gente que lo apoya, que es muy pocos, los que no dicen nada, ni a favor ni en contra, que pueden ser personas de la alta esfera, es porque no quieren meterse en problemas o porque creen que no vale la pena meterse o simplemente porque, bueno, hay alguna relación de poder, ¿no? Y pues es todo esto muy cuestionable. Híjole, nos hemos quedado cortos, ¿no? Creo que nos va a faltar muchísimo tiempo. Es un tema que da para hablar, da para opinar, y hay argumentos para hacerlo. Sobre todo también queremos incluir a nuestra gente, que se den cuenta, que reflexionen acerca de ello, ¿no? Y bueno, pues Jaime, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero agradezco tu participación, es una muy buena charla, gracias por haber aceptado esta invitación, y pues espero que sea la primera de muchas otras visitas que nos hagas aquí al foro. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Erandi, y gracias a todos los televidentes. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos televidentes. Esto ha sido una emisión más de su programa Voces y Ecos. Me despido de ustedes, soy Erandi Ruiz, y bueno, recuerden que aquí la opinión suya es la más importante para nosotros. Muy buenas noches, hasta pronto.